Buen día para todos. Dentro de la materia de sistemas operativos vamos a practicar ejercicios que nos permiten explicar la teoría de los algoritmos avanzados sobre cómo el sistema operativo administra el procesador. En este caso planteamos un ejercicio donde en un principio tenemos las prioridades 50, 100 y 200 con 8 procesos al inicio, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3 y 8 procesos en un principio. Nos piden que dibujemos la secuencia de asignación de procesador no hasta que todos terminen, sino hasta la milésima 250. Milésima que vamos a indicar de cada una de las prioridades, los procesos pendientes y las milésimas faltantes. Se supone para este ejercicio que la prioridad 50 vale más, le sigue la prioridad 100 y finalmente de último atendemos a la prioridad 200. El quantum para todo el ejercicio es de 25 milisegundos. El tiempo de conmutación a manera de tratar de llevarlos al razonamiento, nada más que por eso, diversos tipos de tiempos de conmutación. Suponemos, ¿no?, que la prioridad 200, por ejemplo, aplica 5 milésimas de tiempo de conmutación y las otras prioridades no aplican, no considerar. El algoritmo aplica criterio de eficiencia, aunque ustedes saben si no se indica este dato, se aplica el default que sería aplica criterio de eficiencia. La prioridad 50 se maneja por el azar, por lotería, donde a cada proceso de dicha prioridad se le asigna ticket. Por ejemplo, el proceso 2 tiene el ticket 101, 103, el proceso 5, 102 y 104, y así el proceso 7 y el proceso 8. Los números que van a ser cantados tienen el siguiente orden: 103 de primero, 109 y etc. La prioridad 100 se atiende bajo el algoritmo primero el más corto. Entonces es aconsejable que la prioridad 100 se la ordene de acuerdo a requerimiento, del más chico al más, hacia el más grande. Además, finalmente suponemos 3 notitas, 3 observaciones que hay que estar pendientes en el momento de asignación de procesador en estas milésimas. La milésima 70 del procesador, los procesos 2, 7 y 8 se conforman como trabajo o procesos cooperativos para beneficiar al proceso 7 hasta que él termine. Esa es la condición de este ejercicio. En la milésima 30 del proceso 7, no del procesador, sino del proceso 7, él ejecuta una instrucción de entrada, la cual será respondida 100 milésimas después. Finalmente, en la milésima 227 del procesador, los procesos 2, 4 y 8 matados por sus propios usuarios. Entonces vamos a proceder primero a ordenar los 8 procesos en base a las prioridades, empezando por la prioridad que vale más hacia la que vale menos. Podemos ver ahí la prioridad 50, tiene los procesos 2, proceso 5, proceso 7 y proceso 8. La prioridad 100, el proceso 6, proceso 1. Tiempo de conmutación 0 en ambas prioridades, y la prioridad 200, el proceso 3, el proceso 4 con su tiempo de conmutación en 5. No se olviden que el quantum es de 25 para todo el ejercicio. Empecemos. Entonces, como la prioridad 50 es la que vale más y ya nos habían dicho que se maneja por lotería, entonces necesariamente para asignar un quantum a alguno de esos procesos, sea el proceso 2, 5, 7 u 8, debemos tener un número, debemos cantar un número. En el orden, el primero es el 103. Entonces cantamos 103. Y el 103 en este caso lo tiene el proceso 2. Por lo tanto, va a usar el procesador durante un quantum el proceso 2. En la asignación se expresaría así, donde el proceso 2, como pueden ver, de la milésima 0 a la milésima 25 usará el procesador, y como él a un principio requería el proceso 2 65 milisegundos, con el consumo de 25 milisegundos ya le va a quedar pendiente 40, que es lo que anotamos en la parte superior del proceso 2, las milésimas faltantes. 25, seguimos atendiendo a esta prioridad 50 porque es la que vale más y ya sabemos que es por lotería, entonces necesariamente tenemos que cantar.
En el orden es el número 109. Y lo tiene el ticket 109, el proceso 8. Entonces recibe un quantum para usar, para ejecutar sus instrucciones. Como el proceso 8 requería 30 milisegundos, con 25 que ejecute le vamos a quedar pendiente 5 nada más. Volvemos en la milésima 50 a cantar. Todavía no se aplican las notas. Esa milésima 70 proceso todavía estamos sí cerca, pero todavía no. Entonces cantamos normal y en la secuencia sería el 104. Entonces el 104 lo tiene el proceso 5. Proceso 5 entonces usa el supone hasta la milésima 75, o sea, 25 de quantum. Pero en ese lapso, en ese intervalo de 50 a 75, mientras el proceso 5 ejecuta el procesador, ejecuta sus instrucciones, perdón, con el procesador, se procede a la primer nota. Esa donde indica que en la milésima 70 del procesador, que es toda esa línea del tiempo del procesador, en la milésima 70 los procesos 2, 7 y 8 conforman proceso cooperativo para beneficiar al proceso 7 hasta que él termine. O sea que el proceso 2 le da su ticket al proceso 7, igual que el proceso 8, ellos quedando sin ticket. Eso sucede en la milésima 70. Pueden ver entonces que benefician al proceso 7 y la prioridad 50 actualizando, el proceso 2 ya no tendría ticket, el proceso 5 sí tiene ticket porque él no participó en los procesos cooperativos. El proceso 7 tiene varios tickets que son los que él tenía más los del proceso 2 y los del proceso 8. El proceso 2 y el proceso 8 se quedaron sin ticket hasta que el proceso 7 termine. Bien, entonces bajo ese cambio, en la milésima 70, ese cambio que acabamos de nombrar no afecta al proceso 5 que está ejecutándose actualmente. No le afecta porque es de la misma prioridad. Ese cambio no afecta. Sí, en la milésima 75 va a afectar porque cuando cante un número, que en el orden sería en la milésima 75, el 109. Cuando cante el 109, que en un principio el 109 era el proceso 8, ahora lo tiene el proceso 7. Entonces, el proceso 7 es el que va a entrar a usar el procesador durante un quantum. Llegamos a la milésima 100 y le debemos 10 milésimas al proceso 7 porque en un principio él quería 35, entonces menos 25 queda 10, ¿verdad? Bien, en la milésima 100 todavía seguimos en la prioridad 50, pero falta todavía ejecutar el proceso 7, el proceso 5 y los demás. ¿No? Nadie todavía acabó. Entonces vamos a cantar un número que en secuencia sería el 102. El 102 que lo tiene el proceso 5, que no participó en los procesos cooperativos. El procesador se supone que 25 milisegundos. Pasa que el proceso 5, en la última vez que vimos, faltaba solamente 20 milisegundos en su ejecución. Al darle 25, entonces le va a sobrar 5 milisegundos. Sí es verdad que no colocamos 125, sino 120 porque el ejercicio aplica eficiencia. Entonces no deja que el procesador descanse, ¿no es cierto? Entonces por eso que el 125 lo cambiamos por el 120 y el proceso 5 termina. No implica esto que la prioridad 50 haya acabado para atender ya la prioridad 100. Todavía hay el proceso 7 pendiente y el 2 y el 8 también sin ticket, ¿no? Pero entonces hay que cantar. Después del 102 en la secuencia dice que es el 103. Y el 103 lo tiene el proceso 7. Entonces, además que fue el único con ticket que quedó porque el 5 terminó, el 2 está sin ticket y el 8 está sin ticket. Entonces entra el proceso 7 por un quantum hasta la 125. Entonces, en la 125, en la milésima 125, o sea, 5 milisegundos después, se procede a aplicar la nota número 2, donde indica en la milésima 30 del proceso 7, no del proceso 7. Entonces, de la 75 a la 100, el proceso 7 ya había ejecutado 25 milisegundos. De la 120 en adelante quería hacer otros 25 milisegundos. Solo que después de 5 milisegundos, de la 120 a la 125, después de 5 completaría la milésima 30 de su propia ejecución. Por lo tanto, se aplica la nota 1 donde dice que ejecuta una instrucción de entrada. Ustedes saben que eso hace que pierda el procesador, o sea, además que pasa al estado bloqueado, y la cual será respondida en la 225, 100 milisegundos después. Entonces hay que estar pendiente en la 225. Se bloquea el proceso 7 hasta la 225. Sí.
Como la condición de la milésima 70 del operativo era hasta que el proceso 7 termina, entonces el proceso 2 no recibe su ticket de vuelta, tampoco el proceso 8, porque el proceso 7 no terminó, está bloqueado, no terminó. La condición era hasta que termine. Entonces en la prioridad 50 no queda nadie para atender. Es cierto que hay el proceso 2, el proceso 8 y el proceso 7, pero ninguno de ellos está en estado listo, ya que en realidad el proceso 7 está bloqueado y los otros dos están sin ticket, ¿no? Entonces vamos a atender a la prioridad 100. Prioridad 100 que se indicaba que se debe atender primero al más pequeño. Y la prioridad 100 ya fue menor a mayor. Como ven acá, el proceso 6 es más pequeño que el proceso 1, de los dos procesos que hay en prioridad 100. No hay tiempo de conmutación, por eso que no se considera el tiempo de conmutación. Entonces procedemos a atender a la prioridad 100 con otro color. Proceso 6 recibe un quantum de 25 y le va a quedar pendiente 14 por ejecutar. Como él fue el más chiquito y ahora volvemos a elegir al más chiquito, entonces el proceso 6 vuelve a ser elegido como el más pequeño y en este caso termina. Solo quería 14 y le hemos dado 25. Entonces le hemos dado en realidad de la 150 a la 175. Pero el 175 lo cambiamos por 164 por eficiencia. Ahí termina el proceso 6. Entonces acompañando ya al proceso 5 que había acabado. Entonces en esta prioridad 100 solo quedaría pendiente el proceso 1. Vamos a proceder a asignarle procesador siempre mirando la milésima 225 que es donde el proceso 7 que es de más prioridad se va a estado listo, recibe los datos que esperaba. Entonces mientras eso no llega vamos a asignar procesador al proceso 1. Entonces aquí le damos 25 y le sobra 46 todavía, pendiente, ¿no? Le damos nuevamente al proceso 1, no hay tiempo de conmutación, le sobra 21, ejecutando 25 milésimas más. Con un quantum más, si solo requiere 21, entonces debería poder terminar de ejecutar sus instrucciones, ¿cierto? Entonces le damos el siguiente quantum en la 2.14, se supone hasta la 2.39, pero cortamos el 2.39 y ponemos 2.25 porque el proceso 7 de bloqueado se pone en estado listo. En esa milésima que él se da cuenta que el procesador lo está usando el proceso 1, que es de menor prioridad. Por lo tanto, no va a permitir que ejecute un proceso de menor prioridad. El sistema operativo debe cambiar por el proceso 7. Por eso que el proceso 1 solo pudo hacer de la milésima 2.14 a la 2.25 11 milisegundos. Y como le quedaba pendiente 21 y pudo hacer solo 11, entonces queda pendiente 10. Entonces vamos a atender de nuevo, volvemos a la prioridad 50, porque el proceso 7 ya está listo. Entonces para eso tenemos que cantar. Y en la secuencia después del 103, que fue el último que cantamos, es el 106. Entonces cantamos el número que sigue, que es el 106, y lo debe tener el proceso 7. Lo tiene. Entonces entra al procesador por un quantum supuestamente hasta las 250. Claro que él no necesita 25 milisegundos. La última vez que lo atendimos quedó pendiente 5 milésimas. Por lo tanto, el proceso 7 no llega hasta la 250, sino hasta la 230 por eficiencia. Él termina. Claro que en ese lapso, de la 225 a la 230, se aplica la nota última, que es la de la milésima 17, donde los procesos 2, 8, 4 y 8 son matados por sus propios usuarios. Esa situación en la 227 no afecta al proceso 7 que está en ejecución de la 225 a la 230. ¿Ya? Entonces, recopilando los procesos terminados serían el proceso 5, el proceso 6, el proceso 2, el 8, el 4 y ahora en la milésima 230 también termina el proceso 7. ¿Ya? Entonces, con eso no tenemos ya pendientes en la prioridad 50. Vamos a volver a atender a la prioridad 100, que quedó pendiente solamente el proceso 1. Entonces, no hay tiempo de conmutación. Él termina 10 milésimas después porque es eficiente el algoritmo. Recién ahora estamos en condiciones de atender a la prioridad 200, que ahí está el proceso 3, pero el proceso 4 ya había sido matado por su propio usuario. Solo quedó el proceso 3. El tiempo de conmutación es 5, pero no lo vamos a considerar porque no queremos dibujar decimales, muchos decimales, o en realidad nada de decimales. ¿Ah? Solo se consigue el tiempo de conmutación cuando el que está terminando de usar el quantum y el que está entrando, a ambos se le considera el tiempo de conmutación, ahí lo consideramos el tiempo de conmutación. Eso es un convenio nomás interno, ¿ya? Para evitar los decimales. Entonces, no hay tiempo de conmutación porque el proceso 1 no tiene nada que guardar
Y el proceso 3 que va a ingresar es verdad que tiene que hacer sus cargas y todo, pero no lo vamos a considerar porque no participan ambos procesos. Entonces, le damos procesador por un quantum, le asignamos al proceso 3, se supone hasta la 265, ¿no? Claro que, bueno, el proceso 3 que requería 35 milisegundos, hasta la 265 pues podía haber avanzado, ¿no? 25 más, le quedaría 10, ¿no? Pero vamos a cortar en la 250 porque así plantea el ejercicio que solo asignemos hasta la 250 e indiquemos de cada prioridad los procesos pendientes y cuántas milésimas faltan. Entonces en la 250 hacemos un paréntesis ahí, un stop momentáneo, un pause sería, ¿no? Para indicar que en la 250, en la prioridad 50 no tiene ningún proceso pendiente, la prioridad 100 tampoco, pero sí la prioridad 200, es el proceso 3, que hasta la 250 solo pudo hacer de la 240 hasta la 250 10 milisegundos. Entonces en ese punto queda pendiente todavía 25 de los 35 que quería un principio. Entonces ese es el ejercicio que nos permite practicar los diversos tipos de algoritmos avanzados. Resumir, por prioridad, la 200, que no indica cómo se va a procesar, se entiende que es round robin. O sea, entonces hemos usado algoritmos de planificación por prioridad, round robin en la prioridad 200, primero el más corto en la prioridad 100 y por lotería en la prioridad 50. Hasta luego, que estén bien.